Muchos de nosotros hemos escuchado la frase, no toques al ungido de Jehová, dice el Señor. En mi caso muy particular, a mí me la aplicaron hace muchos años delante de los ancianos de la iglesia cuando me atreví a cuestionar al pastor por una acción que él permitió que sucediera y que la apoyó. Y que a mí me pareció bastante aberrante. En ese entonces, yo era solamente un bebé en el Evangelio, y esa frase me impactó, y puedo decir que me afectó muchísimo. Y más cuando me enseñaron los versículos bíblicos que apoyaban esa frase y que parecían referirse directamente a mí. Y a mí me habían enseñado que, si la Biblia lo dice, entonces así es. Y en eso, no he cambiado nada. Todavía lo creo. Aunque yo sé que tenía la razón por sentirme enojado, la verdad es que me sentí bastante avergonzado y humillado delante del pastor y de los ancianos, pero sobre todo, delante de Dios por haber tocado a su ungido. Y me retiré del lugar con la mirada baja, como derrotado sin saber qué decir. Pero debo admitir que siempre me quedé con esa espinita de duda por varios años, hasta que Dios me llamó al ministerio y decidí prepararme en el conocimiento bíblico. Entonces entré al seminario, y ahí me enseñaron, entre muchas otras cosas, a interpretar la Biblia, hermenéutica. Y, así, un día, llegué al estudio de nuestro relato bíblico de hoy, queriendo saber si realmente la frase significaba lo que me habían enseñado, principalmente, y lo reconozco. Para yo también aplicarla cuando alguien me cuestionara algo, o cuando alguien me hiciera sentir ofendido, y yo pudiera responder con toda la autoridad bíblica que Dios me da, no toques al ungido de Dios. Vamos a ver el relato. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor del versículo 6 y 7. Vamos a ver un rápido contexto de la historia de nuestro relato bíblico. El rey Saúl había sido destituido como rey de Israel por Dios, y Dios había escogido a David para ocupar el trono en lugar de Saúl. La figura de David, que no era nada conocida por el pueblo en ese entonces, se empezó a levantar, primero. Cuando David empezó a tocar el arpa para Saúl para traerle alivio cuando éste era atacado por un espíritu malo. Pero, sin lugar a dudas, se hizo no solamente notorio ante el pueblo sino, además, admirado, respetado, y podría decir que hasta temido por judíos y gentiles, cuando él solo venció al gigante Goliat. Luego de esto, David fue reconocido como un valiente guerrero porque cada vez que salían a la guerra, David regresaba victorioso. La gente empezaba a comparar la valentía de Saúl con la de David, y David siempre salía bastante más favorecido que Saúl por el pueblo de Israel. Por esto, el rey Saúl se había llenado de celos y de envidia hacia David, y buscó la manera de deshacerse de él. Primero intentó matarlo en el palacio real, y luego inició una persecución abierta en contra él. En una de esas persecuciones, Saúl estaba acampando en el desierto, y los espías de David le dieron la localización del lugar en donde estaba el rey. Así David decide ir hasta ese lugar, y así comienza nuestro relato de hoy. Como vemos en estos versículos, con David quiso ir también Abisai, quien fuera sobrino de David, pero no solo eso, sino que era uno de los 30 principales guerreros de David. De hecho, estaba entre los primeros lugares de aquellos 30. Y así se fueron los dos valientes guerreros hacia el campamento del rey Saúl que, hay que decirlo, estaba bastante bien protegido. Pero eso no los detuvo para llegar hasta el rey. Al llegar, vieron a Saúl dormido y su lanza clavada en tierra como una especie de cabecera. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Versículo 8.
Este era el momento oportuno de David para matar al rey, terminar con aquella persecución y proclamarse como rey de Israel, porque David ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel. Abisai se ofrece para acabar con Saúl y trata de convencer a David de que fue Dios quien lo había entregado en sus manos. Y si era Dios provocando aquello, no debería haber problema en matarlo, y David no debería desaprovechar la gran oportunidad que supuestamente Dios le daba de matar al rey Saúl. Y, de hecho, Abisai le dice que lo hará de un solo golpe, como diciéndole a David que David no tenía que hacerlo directamente, es decir, que David no tenía que mancharse sus manos de sangre, sino que lo iba a hacer él, o sea, Abisai, y que Saúl ni siquiera se iba a dar cuenta, es decir, que no iba a sufrir porque lo iba a matar de un solo golpe. Era la oportunidad de oro para David de acabar con aquella horrible pesadilla, aparentemente, con el permiso de Dios. Pero vamos a ver la respuesta de David. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija de agua, y vámonos, versículos 9 al 11. Y aquí es en donde aparece nuestra famosa frase de hoy. David no permitió que Abisai matara a Saúl porque Saúl era el ungido de Jehová. Y lo primero que tendríamos que entender es, ¿qué y quién era un ungido de Dios? La unción a la que se refiere aquí, se hacía con un aceite que se untaba en la cabeza de alguien como símbolo de que Dios había escogido, y llamaba y preparaba a ese alguien para ejercer un oficio de autoridad ya sea como rey, profeta, o sacerdote de Dios. Era como una ceremonia de aprobación de parte de Dios para el desarrollo de un ministerio u oficio. Saúl era el rey de Israel, él había sido ungido por el profeta Samuel para ejercer el cargo de rey y, en ese sentido, era el ungido de Dios, o el escogido de Dios. La palabra ungido es la traducción de la palabra hebrea Masiach, de donde obtenemos la palabra en español Mesías, que tiene el sentido de ser elegido, o incluso, enviado. Porque era literalmente alguien enviado por Dios para desempeñar cualquiera de los tres oficios de rey, profeta o sacerdote. Por cierto que la palabra griega que se traduce por ungido es Cristón, de donde obtenemos la palabra en español Cristo. David tenía bien claro que si Dios era quien había escogido a Saúl y lo había puesto como rey de Israel, entonces Dios era el único que podría quitarlo de la forma en que él quisiera y cuando él quisiera. En otras palabras, David no tenía ningún derecho de hacer nada para quitarlo del trono, ni mucho menos para matarlo. Y esto lo deja muy claro David cuando dijo, no toquéis, dijo, refiriéndose a Dios, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas, Salmo 105, 15. Aunque aquí estaba hablando específicamente de los profetas, es claro que el principio de no tocar aplica para todo ungido de Dios, es decir, para todo rey, profeta y sacerdote. Pero, ¿qué quiere decir David con no tocar? El verbo hebreo que se traduce por tocar significa literalmente golpear, herir o hacer daño físicamente. A esto, y no a otra cosa, es a lo que se refiere la frase no tocar al ungido de Jehová. Sacarle más que eso a la frase, es manipular el texto y abusar de la palabra de Dios, lo cual es pecado. Además, David tenía claro que, así como Dios lo había escogido a él para suplir a Saúl, entonces Dios pondría en el trono a su ungido a su debido tiempo. Y por este motivo David no permitió a su sobrino Abisai que matara a Saúl, pero sí que tomara la lanza que Saúl tenía clavada en la tierra como cabecera para que Saúl, al despertar, notara que David había estado ahí y que había tenido la gran facilidad de acabar con su vida, pero que no lo hizo. Este fue en verdad un gesto bastante noble de un guerrero como David. Se llevó, pues, David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos, versículo 12. Si David había podido llegar hasta la misma presencia del rey Saúl, en medio de un campamento bastante bien protegido por el ejército del rey,
Había sido porque Dios fue quien hizo caer en un profundo sueño a Saúl y todo su ejército, lo cual nos enseña que cuando Dios te manda a una misión, Él está en control de todas las cosas. Así es que, más que querer Dios que David matara al rey Saúl, creo que, más bien, era una prueba que Dios le ponía a David para probar, válgame la redundancia, su fidelidad y obediencia. Y la prueba la pasó David con éxito. Y aún más y digno de reconocer y admirar en David, si tomamos en cuenta que esta era la segunda vez que David perdonaba la vida de Saúl. En la primera ocasión, también, Saúl perseguía a David para matarlo, 1 de Samuel 24. Y un día Saúl fue a hacer sus necesidades a una cueva. Pero resulta que en la cueva estaba David escondido junto con sus hombres. Así es que David lo tomó completamente indefenso. David lo pudo matar, pero no lo hizo, y el propio rey Saúl reconoció la calidad moral y espiritual de David y reconoció que sería un gran rey de Israel. Pero pronto se le olvidarían estas palabras, y lo volvería a perseguir para matarlo. Y a pesar de toda la maldad de Saúl, David consideraba como preciosa la vida de Saúl. David se llevó la lanza y la cantimplora de agua del rey Saúl. ¿Por qué estos dos elementos? Además de hacerlo para probarle a Saúl que David había estado allí y que no le había hecho daño físico alguno. Quitarle a una persona estos dos elementos era dejarle prácticamente por muerto porque quedaba indefenso para sobrevivir en el desierto, lo cual significaría una muerte lenta y angustiante, y Saúl estaba en el desierto. Afortunadamente para Saúl, él no estaba solo, sino rodeado de mucha gente. Pero así quedó demostrado que la vida de Saúl había estado en manos de David por segunda vez, y que, sin embargo, David había decidido no hacerle daño al ungido de Jehová. En conclusión, como puede ver, la frase no tocar al ungido de Jehová no tiene nada que ver con criticar o llamarle la atención a un pastor. Incluso no tiene nada que ver con faltarle el respeto a un pastor, lo cual no es correcto hacer, pero la frase no tiene nada que ver con esto. En otras palabras, la frase no significa que no se le pueda decir al pastor nada que desapruebe lo que hace o dice en una congregación. Creer lo contrario es creer que el pastor es intocable y que por eso no se le puede decir nada, lo cual no es nada bíblico. De hecho, la palabra de Dios dice, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse, Proverbios 29, 1, Nueva Traducción Viviente. En todo caso, si podemos darle la aplicación a la frase de no hacerle daño de ninguna manera al ungido de Jehová. Me refiero ni a daño físico, ni a daño moral o emocional. Pero esto no aplica solo para pastores y líderes de una congregación. Esto aplica para cada creyente. Permítame explicarme, como dije al principio, los ungidos del Antiguo Testamento, eran personas especiales llamadas por Dios para desempeñar un oficio o ministerio ya sea de rey, profeta o sacerdote. Eran oficios y ministerios de autoridad delante de la congregación. Y dije que la palabra hebrea que se traduce como ungido es Mesías. Pero también dije que la palabra griega que se traduce para ungido es Cristón, de donde obtenemos nuestra palabra en español. Cristo. Es decir, si usted es cristiano o cristiana, es porque Cristo está en usted. Y si Cristo está en usted, entonces significa que usted está ungido o ungida por Dios, tal como nos dice el apóstol San Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas, 1 de Juan 2:20. Y más adelante dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, 1 de Juan 2:27. Es decir, todo creyente está ungido o ungida por Dios, no solo los de oficios o ministerios especiales. Todos los creyentes somos los ungidos de Jehová, o los ungidos de Dios. Por lo tanto, somos llamados a no hacernos daño entre nosotros, y los no creyentes son advertidos de las consecuencias por hacerle daño a un ungido o ungida de Dios. Pero, en cuanto al ministerio pastoral, puedo decir que un pastor, o un líder del ministerio pastoral, por supuesto que puede ser reconvenido o amonestado, incluso advertido, cuando comete un acto, ya sea de palabra o de hecho, que a todas luces está en contra de lo que Dios dice en su palabra.
De hecho, puede hasta ser removido de su cargo ya sea de manera temporal o definitiva. Pero, para ser justos, así como digo que el pastor y el ministerio pastoral sí puede ser amonestado y hasta removido. Asimismo digo que también debe ser reconocido cuando está haciendo las cosas bien para el desarrollo de la fe de la congregación y el avance del Evangelio. Tal como también enseña la palabra de Dios a través del apóstol San Pablo cuando dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Primera de Tesalonicenses 5:12, Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera 1960 usa la palabra reconocer. Reconocer significa admitir o aceptar, en este caso, que está haciendo las cosas bien. Y mi oración es porque tanto su pastor, como el grupo de ancianos y todo el liderazgo de Sublime Gracia, podamos ser parte de ese grupo que es reconocido por su amor y fidelidad a Dios, a su palabra y a su obra. Es decir, a cada uno de ustedes que formamos este hermoso ministerio llamado Sublime Gracia. Amén.